llamamos un hamiltoniano. Y pues este en particular tiene dos términos. El primero es el costo de estar activado, porque nosotros partimos de entrada que estar activado es más costoso que estar desactivado. Y este término simplemente da cuenta de eso, de qué tanto cuesta estar activado, que cuesta más energía estar activado. Y por otra parte, este término, que es el término de acople, que me dice cómo se relacionan unas regiones con otras, lo que va a hacer es que va a poner un costo por el hecho de que regiones que están conectadas estén en estados distintos. Entonces nos va a decir que tiene menos energía cuando regiones fuertemente conectadas están en el mismo estado. Y va a tener más energía cuando regiones fuertemente conectadas estén en estados distintos. Es decir, esta regla es la que va a tender a hacer que quienes estén conectados se activen en conjunto. Y eso va a ser algo que nos va a permitir desde este tipo de modelos como poder simular o obtener información de la actividad del cerebro. Pero para eso tenemos que completar el ensamble. Este término de acople tiene algo muy importante y es que, claro, o sea, yo no puedo acoplar estas regiones cerebrales de cualquier forma. Yo tengo que hacerlo de la forma específica en la que está el cerebro. Y para eso yo tengo que poder, pues, saber quién está conectado con quién en el cerebro. Y de hecho también saber bien qué estoy modelando, porque pues no es un asunto fácil definir qué es una región cerebral. Entonces, pues preguntémonos, ¿quiénes son las regiones cerebrales y cómo podríamos definir quién está acoplada con quién? Para esto, nosotros podemos usar resonancia magnética. Entonces, cuando ustedes sacan una imagen por resonancia magnética, se puede ver así. Y estas imágenes del cerebro tienen algo particular que uno nota, y es que hay una parte que brilla más y una parte que brilla menos. Resulta que la parte que brilla más lo hace porque ahí hay principalmente axones, principalmente tractos nerviosos, y brilla así es porque están mielinizados. Por otra parte, la parte que no brilla es donde están principalmente los cuerpos de las neuronas, que serían lo que nosotros pensaríamos como los nodos. Entonces nosotros podemos separar esta información de qué es materia blanca, qué es materia gris, y en la materia gris definir regiones cerebrales. ¿Cómo? Pues toca conseguir el consejo de un neurocientífico, porque no es algo que yo como físico pueda hacer o entender bien. Me sería muy, muy, muy difícil hacerlo con la calidad con la que le haría una persona especializada en su área. Listo, entonces de esta forma podemos definir regiones cerebrales como grupos de cuerpos de neuronas y podemos definir los enlaces a partir de esta materia blanca. Entonces de esta materia blanca uno, bueno, con otras técnicas, resonancia de difusión y tractografía, puede extraer este tipo de imágenes, que es una imagen de cómo son los tractos nerviosos en el cerebro de una persona. Y estos tractos nerviosos son como grandes autopistas de comunicación donde van muchos axones en el cerebro. Entonces, con esto ya tenemos información de quién se acopla con quién y podemos coger a nuestro modelo y hacer que el modelo le pueda asociar una energía a cada estado, pues teniendo en cuenta cómo está acoplado el sistema en particular, el cerebro de la persona particular a la cual le hicimos la resonancia. Y bueno, esto es como una visualización de red del cerebro de una persona y pues así como pienso que visualizarlo de forma ilustrativa, pueden pensar que lo que nos interesa es que estas regiones se pueden como activar y apagar, prender y apagar. Y lo que nos interesa es estudiar cómo son todos estos patrones de cómo esa red se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Listo. El último paso es, ya una vez le asociamos una energía a cada estado, asociarle una probabilidad de ocurrencia. Y esto se puede hacer, bueno, con un método que se llama el método de máxima entropía, que, bueno, sí, el principio de máxima entropía, que es un principio que nos permite precisamente para hacer este tipo de cosas, pero es algo de lo que es mejor no entrar hoy. Entonces, les mencionaré que los físicos solemos usar este principio de una forma particular y a eso le llamamos el ensamble canónico, que es algo que, bueno, si estudian física lo verán o se encontrarán con eso en algún momento. El hecho es que el ensamble canónico nos dice que la probabilidad de ocurrencia de un estado va como una exponencial negativa, como una exponencial negativa de la energía. De tal forma que
los estados con mayor energía van a ser menos probables. Y los estados con menores energía, pues van a ser más probables. Entonces, ¿cuáles eran los estados con menor energía? Los estados en los que quienes estaban fuertemente conectados, pues están en el mismo estado, ¿no? Están activados o desactivados juntos. Entonces, eso significa que en este modelo, los estados más probables son los estados donde los vecinos estén de acuerdo. Y esto es muy interesante y es una elección de palabras que hago a propósito, porque este tipo de modelo se puede usar en otra cosa. O sea, yo podría pensar que quizá el estado de mis nodos se asocia a opinión. Tiene una opinión favorable o negativa respecto a tal cosa. Y yo podría pensar que el acople está dado ya no por la red del cerebro de una persona, sino por la red de amigos. Y esto podría llevarme como a... O sea, esto tiene sentido también en esos sistemas, ¿no? Yo no esperaría que personas que son muy amigas estén en estados distintos, tengan opiniones distintas. Yo esperaría que es más probable que quienes están fuertemente conectados están en el mismo estado. Entonces esta idea es muy poderosa porque esa idea de que quien está conectado tiende a estar en el mismo estado es súper transversal a muchos sistemas. Y pues bueno, lo de sacar el cerebro. Entonces, en resumen, ya una vez tenemos nuestro ensamble de estados, nuestra asociación de la probabilidad de ocurrencia de cada estado, yo puedo preguntarme por cómo es el comportamiento del sistema. Podría empezar a calcular promedios. Por ejemplo, si yo pienso en la distribución de mis estados de posición acá, podría preguntarme por cuál es la posición promedio que tuve en la charla. Asimismo, yo podría preguntarme por cómo es un estado de activación promedio, cómo es la tasa de activación promedio por región, por ejemplo. O podría hacerme otras preguntas. El hecho es que podría preguntar muchas cosas y de hecho de esto se podría hablar muchísimo, pero hoy me voy a concentrar solo en una cosa, que es la entropía. Y para eso necesito decirles pues muy brevemente qué es la entropía o qué puede medir uno con la entropía. Entonces la entropía es algo que uno calcula para una distribución de probabilidad. Por ejemplo, la distribución de probabilidad de mis posiciones acá. Y es la entropía así de forma como laxa, la podemos pensar como una medida de la homogeneidad de la distribución. Entonces, cuando la distribución es máximamente homogénea, cuando todos los estados son igual de probables, la entropía es máxima. Y en la medida en la que la distribución sea más inhomogénea, la entropía va a ser menor. Por ejemplo, en el cerebro, algo de baja entropía sería como que ese cerebro se quedara siempre en el mismo estado, que sería algo casi patológico, porque yo esperaría más bien algo contrario, ¿no? Que el cerebro viajara por muchos estados. Bueno, algo que está relacionado con esto es de que, claro, cuando yo pienso la entropía de nuestro sistema de los estados del cerebro, ¿qué significa que haya una alta homogeneidad de esa probabilidad de estados? Significa que ese cerebro pues va a muchos estados, ¿no? Y si la entropía fuera baja, significa que el sistema se queda en unos pocos estados, lo cual implica que de alguna forma la entropía acá me está cuantificando la diversidad de estados que visita el sistema. Y esto es interesante en el cerebro. Y pues bueno, una forma de decirlo que quizás es más familiar es que la entropía la podemos pensar como la cantidad de preguntas promedio que necesito hacer para encontrar un estado en el ensamble. Entonces, bueno, seguiré. En muy grande resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema real al cual nosotros le asociamos una diversidad de estados y una energía a cada uno de estos estados, le asociamos una probabilidad a cada energía y con eso finalmente calculamos una entropía. Entonces, ahora sí, abordemos las preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacernos? Entonces, tenemos la relación entre la conectividad y la entropía. Porque si la entropía es una medida de la diversidad de estados del sistema, yo podría preguntarme, bueno, ¿será que la conectividad del cerebro es tal que quiere tener pocos estados o quiere tener muchos estados? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y yo, por ejemplo, tendría a pensar que muchos estados. Entonces, uno puede como intentar poner distintas redes, pueden ser incluso distintos animales o distintas redes que a uno se le ocurran con distintas propiedades y aplicar este modelo sobre esa red y calcular la diversidad de estados de activación que permite la conectividad de la red. De esta forma,
uno puede encontrar muchas cosas y pues bueno, en particular algo que les quiero contar y que me sorprende a mí de este tipo de enfoques es que uno encuentra que el cerebro de los mamíferos tiene una conectividad tal que intenta ser que maximiza la entropía, o sea, maximiza esta diversidad de estados dinámicos. Por ejemplo, de estas redes que están acá, esta tiene varias propiedades que son muy parecidas al cerebro de los mamíferos. Y esta propiedad es la que maximiza la entropía, maximiza la diversidad de estados dinámicos que permite esa red. Entonces, bueno, eso me parece algo bastante interesante y es muy diciente. También porque yo esperaría que entre más diversos estados de activación pueda tener ese cerebro, pues más diversa cantidad de estados conductuales pueda tener yo, ¿no? Porque debe haber de alguna forma un mapeo entre mi dinámica cerebral y mi conducta, por más complicado que sea. Bueno, otra forma en la que podemos aplicar esta idea es que yo puedo coger la red cerebral de una persona, quitarle un nodo, o sea, una región, o quitarle algunos enlaces, de tal forma que simule una lesión, y entonces pueda yo correr el modelo en el cerebro sano sin lesionar y en el cerebro lesionado, y calcular la entropía, calcular esta diversidad de estados, y comparar. De esta forma podría intentar cuantificar qué lesiones son más impactantes que otras. Porque pues yo esperaría que si yo quito una región y eso hace que la entropía disminuya un montón, pues probablemente esa región es importante para la diversidad de estados del sistema. Entonces, bueno, eso sería todo lo que tenía para decirles de mecánica estadística y pues ahora les va a hablar Diego sobre una perspectiva más de sistemas dinámicos.